El contenido del siguiente video va dirigido a una población de carácter universitario. Las opiniones expresadas son única y exclusivamente responsabilidad de los creadores del mismo. En la lógica panóptica, las videocámaras tienen como objetivo que pocos observan a muchos, con el fin de normalizar el comportamiento social, mientras que en la lógica sinóptica, las cámaras de televisión permiten, al contrario, que muchos observen a pocos, persuadiendo así el comportamiento de ciertos sectores de la población. Nelson Arteaga, 2012. Una cortina de humo es un conjunto de hechos en donde las autoridades, líderes y medios de comunicación tratan de desviar la atención de la gente ante problemas sociales con mayor impacto o escándalos que no pueden ser controlados. Para poder lograr este objetivo, recurren a las 10 estrategias de manipulación de Noam Chomsky. Tomaremos y analizaremos un hecho criminal que sucedió en México, tomando en cuenta el decálogo de Chomsky. El famoso caso de la niña Paulette, un hecho que surgió como una vía de escape para el gobierno que en ese entonces dirigía el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, exactamente en el momento en el que el gobierno de Estados Unidos presionaba por la fallida y famosa guerra contra el narco, lo que nos llevó a generar la hipótesis donde se analizó si el caso de la niña Paulette sirvió como una cortina de humo para invisibilizar la fallida guerra del gobierno de Felipe Calderón gracias a los medios de comunicación. Así que partiendo de la lógica sinóptica, tal como se mostró en un principio, se observó cómo es que las dos televisoras principales de México dieron foco de atención a un caso como muchos, exponiéndose como ninguno. Todo comenzó cuando dentro de la casa de los Guevara Faraj surge un gran problema, siendo así que la madrugada del 21 de marzo del 2010, municipio de Huixquilucan, desaparece una de sus dos hijas de nombre Paulette Guevara Faraj, una niña de 4 años de edad que padecía deficiencia motriz y trastorno del lenguaje. La mañana del 22 de marzo, las nanas de la niña que llevan por nombre Erika y Marta Casimiro entraron a la habitación de Paulette y no la encontraron. Notificaron a los padres de la niña y ninguno dio información sobre su paradero. Horas después, personales de la PGJM llegaron al lugar. En estos momentos, la familia sospechaba de un secuestro, pero no había manera de acceder al cuarto de Paulette. El 24 de marzo del 2010 se da a conocer el caso de manera masiva en distintos medios de comunicación, pero principalmente Televisa. Fue así como los medios de comunicación se centraban en la progenitora como víctima, ya que, analizándolo desde una perspectiva de género, el papel de la madre se denotaba como un individuo frágil, quebrantable o desolado. La reportera Lili Telles realizó una entrevista con la mamá de Paulette en la cama de la misma, y no se logró percibir el cuerpo o algún rastro de que la niña se encontraba ahí. Por otro lado, tras realizarle un test a la madre para contar la versión de los hechos por un especialista lector de señas y gestos, se determinó como una mujer despreocupada, segura de sí misma y sin ningún remordimiento, sin dejar a un lado que Mauricio F., el padre, también fue examinado y determinado como una persona con sensación de asco y despreocupación del hecho, que si observamos en ambos casos desde la semiótica, que es aquella que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, podemos observar que no hay un signo que pueda ser determinante para la investigación, ya que solo se basan en la ambigüedad de lo dicho por el experto. Ninguna de estas pruebas bastó para victimizar al padre, al contrario, se le dejó toda la culpa a la madre. Aunque detrás de todo esto estaba el hecho de quitar el ojo público respecto a la pugna contra el narcotráfico. La llamada guerra contra el narcotráfico es un conflicto armado interno en México librado por el Estado en contra de los cárteles que controlan diversas actividades ilegales y en el que participan además grupos de autodefensa popular y comunitaria conformados por civiles. El inicio oficial del conflicto fue el 11 de diciembre del 2006 cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa anunció un operativo contra el crimen organizado. Para enfrentarlos, el gobierno privilegió el uso de las Fuerzas Armadas y desde el inicio del conflicto se ha movilizado a la Policía Federal, a los cuerpos de seguridad de cada entidad federativa, sumado el Ejército y la Marina Nacional. En febrero del 2010 se provoca una guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas en el estado de Tamaulipas, ocasionando que numerosas ciudades fronterizas se conviertan en pueblos fantasma. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hasta marzo del 2010 se habían detenido a 121,000 personas, a las cuales se habían vinculado con grupos del crimen organizado y registrado 15,000 asesinatos igualmente relacionados. Es así como Hillary Clinton, en ese entonces secretaria de Estado norteamericano, cuestionó fuertemente a Felipe Calderón
por su poca eficiencia en la lucha contra el narco y pidió firmemente resultados competentes. Los medios de comunicación solo cubrieron el 45% de los acontecimientos relacionados con la guerra. El estado de Tamaulipas fue uno de los más afectados respecto a la cobertura periodística, ya que justo en ese momento se pasaba por el año más violento y sanguinario del México contemporáneo, en el que se necesitaba con urgencia una distracción mediática que entorpeciera el criterio y el juicio de la sociedad. Los medios de comunicación, controlados por entidades políticas, crearon un circo masivo que acaparó y sepultó cualquier otra noticia, provocando desinterés a una problemática aún mayor, la cual era el conflicto contra el narco. Ahora bien, a modo de encaminar este caso a un enfoque como distractor social, observamos cómo guiaron los medios de historia de manera masiva, pareciese que a modo de circo o cortina de humo, provocando en nosotros las siguientes preguntas. ¿Por qué, si tantos niños desaparecen en México, el caso de Paulette fue tan controversial? ¿Qué hace diferente el caso de la niña Paulette de otros? ¿Es coincidencia que este caso haya sido tan masivo al mismo tiempo que el presidente Felipe Calderón fue humillado y juzgado por el gobierno estadounidense? Así que en este ejemplo se observó con claridad cómo el caso de la desaparición de Paulette, que si bien es imprescindible comunicar para hacer conciencia de las actividades ilícitas hacia los niños, fue de gran ayuda para llevar a gran parte de la sociedad mexicana a ser cegada de una problemática aún mayor con la llamada guerra contra el narcotráfico, que dejó durante el sexenio de Calderón y hasta el día de hoy un estimado de más de 250,000 personas fallecidas. En conclusión, cuando existen las cortinas de humo, se suelen utilizar más de 2 estrategias para mantener al pueblo despistado de un caos o un problema social de mayor impacto, así como lo observamos en este caso, en donde se identificaron 3 de estas estrategias, que consisten en la estrategia de distracción, al utilizar el caso Paulette como distractor social, dándole mayor impacto, incluso utilizando de manera masiva los medios de comunicación, espectaculares, carteles, folletos, entre otros, con la finalidad de distraer y encubrir la guerra contra el narcotráfico y sus múltiples consecuencias, como lo fueron las miles de muertes o daños colaterales, como lo nombró el exmandatario. También se utilizó la estrategia de infantilización, ya que cumplió su objetivo al tratar a las personas como individuos de poca edad o deficiencia mental, con diferentes hechos, como por ejemplo, se hizo una entrevista con la mamá y la reportera Lili Telles sentadas en la cama y nunca se vio algún cuerpo. Pero también se utilizó la estrategia emocional. Al utilizar a una niña con deficiencia motriz y trastorno del lenguaje, esto permitió jugar con las emociones y conmover al público que seguía el caso. Es necesario que la sociedad identifique las estrategias de manipulación dentro de las cortinas de humo para saber reconocerlas y no distraerse cuando un nuevo hecho social de interés nacional pueda volver a suceder. Estas fueron las fuentes consultadas para recopilar la información del video.